Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, en Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer, una bendición poder compartir en este día una porción de la palabra del Señor. Y es que nos recordamos que estudiamos la palabra en porciones semanales. Estudiamos la Torá, la instrucción del Creador, que son esos 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias. Los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que dividimos en 54 porciones semanales. Es decir, estos 5 libros los vamos estudiando semana tras semana. Y por eso entonces hemos hace poco comenzado este nuevo ciclo y estamos comenzando la quinta porción en este día, que es la porción que se llama Hayei Sarah, que significa la vida de Sara, la matriarca, la esposa de nuestro patriarca Abraham. Y por eso vamos entonces a recordarnos primeramente por qué es importante estudiar la instrucción del Creador y por qué es importante estudiar esta primera parte de nuestras Biblias. Y es que nos recordamos que nuestro Creador solo tiene un solo pueblo y ese pueblo se llama Israel. Y nosotros en nuestra humanidad hemos buscado divisiones, doctrinas, interpretaciones que nos dividen entre nosotros. Y nuestro Creador aquí no vino a crear divisiones dentro de su propio pueblo. Él vino aquí a establecer una relación con nosotros y por eso nos da su manual de instrucciones para saber cómo relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Entonces por eso es que es importante estudiar la instrucción que nos da el Creador, porque Él nos dice que aquí tenemos una bendición cuando seguimos estas instrucciones, nos permiten tener un mejor transitar en nuestra vida. Entonces, nosotros entendiendo que somos parte del pueblo de Dios, cuando creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en el Mesías que fue profetizado, nosotros entendemos que somos parte del pueblo de Dios, y ese pueblo se llama Israel. Y por eso es que es tan lindo cuando entendemos quiénes somos, porque cuando entendemos quiénes somos, podemos leer la Escritura y entendemos la Escritura desde un punto de vista diferente, porque ahora sentimos que la Escritura nos está hablando a nosotros y de nosotros, de nuestro pueblo y para nuestro pueblo, e incluso las naciones. Por eso es que estamos aquí gozosos de compartir con ustedes lo que vamos a aprender de esta porción que habla de Abraham y de Sara, su esposa. Entonces vamos a recordar que vamos a estar estudiando en el libro de Bereshit, que significa en el comienzo, aunque le hemos conocido mejor como Génesis, que significa creación en griego. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 23, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 18. Entonces, ¿cómo comienza esta porción? Comienza con algo que pareciera ser la vida de Sara, porque el nombre es Hayei Sará, la vida de Sara, pero no es así. Esta porción comienza diciendo que la vida de Sara fue de 127 años, y aquí es cuando fallece Sara. Entonces, aunque pareciera que estuviese hablando de la vida o que va a hablar de la vida de Sara, incluso está hablando es de la muerte, porque vivió 127 años. Entonces aquí podemos ver cómo Abraham, estando en ese momento de luto, en ese momento de profunda tristeza, después de haber compartido tantos años con su esposa, quería darle el honor de poder darle un entierro digno, en un lugar digno. Entonces aquí vemos un momento de humildad de parte de nuestro patriarca, y es que nos recordamos que en la porción anterior el Señor ha vuelto a confirmar el pacto que había hecho con nuestro patriarca, de decirle que esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, iba a ser para él y para su descendencia. Entonces vemos algo bien particular aquí en el capítulo 23. Vamos a estar leyendo en el verso 3, que dice así: Abraham se levantó de ante su difunta y se dirigió a los hititas, que vivían en esta tierra de Canaán, diciendo: Soy extranjero y residente entre ustedes. Concédanme una posesión para sepultar con ustedes
e inhumaré a mi difunta ante mí. Es decir, aquí Abraham está diciendo, miren, yo soy extranjero, pero resido entre ustedes. Denme, por favor, un lugar para poder darle sepultura a mi esposa. Entonces vemos aquí una actitud bien linda y noble de Abraham, porque si bien recordamos que él tenía esa promesa de parte de nuestro Creador de que esa tierra iba a ser para él y para su descendencia, él no vino con una actitud arrogante, prepotente, para decir, mira, esto me corresponde y yo tengo este derecho según el Creador del universo, entonces yo voy a querer este lugar para sepultar a mi esposa. Él no dijo eso, él dijo, mira, por favor, yo soy extranjero, residente entre ustedes, es decir, esta tierra no es de donde yo vengo inicialmente, mas resido acá, por favor, humildemente, concédanme un lugar para darle sepultura a mi esposa. Y entonces ellos responden en el verso 5 diciendo, óyenos, mi amo, tú eres un príncipe del Creador entre nosotros. Entierra a tu difunta en lo más selecto de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura a fin de que entierres a tu difunta. Y qué lindo cómo respondieron estos hititas, descendientes de Het, porque ellos están aquí incluso dándole a Abraham ese título de príncipe, de amo, de señor. Entonces, qué lindo ese respeto por parte de Abraham y cómo ese respeto también es correspondido por estos residentes de esta tierra y ellos no se están negando. Entonces continuamos leyendo y dice así, en el verso 7, entonces se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar, ante los hijos de Het. Les habló diciéndoles, si realmente es su voluntad que entierre a mi difunta, escúchenme, intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me entregue la cueva de Macpelá que él posee, que está al extremo de su campo, que me la venda en presencia de ustedes por el valor pleno como posesión de sepultura. Entonces aquí Abraham nuevamente, mostrando humildad, se postra ante ellos y les dice, por favor, intercedan y hablen con la persona que es el dueño de este terreno y que por favor me lo venda. Ni siquiera está diciendo que me regalen o que me presten o que entiendan que esto me pertenece, sino que Abraham vuelve humildemente a corresponder a estas personas con esa amabilidad que le caracteriza. Y qué lindo como Abraham está aquí insinuando que quiere comprar el terreno. Entonces vemos aquí en el verso 10 que dice, Efrón estaba a cargo de la intendencia del pueblo de Het. Efrón, el hitita, respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het, de modo que todos los que se acercaron al pórtico de la ciudad pudieran escuchar. Le dijo, no, señor mío, escúchame. El campo te lo di y la cueva que está en él te la di. En presencia de los hijos de mi pueblo te la entregué. Sepulta pues a tu difunta. Es decir, aquí le está diciendo, dale, está bien. Aquí en presencia de todas estas personas te digo que este campo, que esta cueva es para ti, para tu difunta. Y vamos a ver qué pasó con Abraham. En el verso 12 dice, Abraham se inclinó ante la gente del lugar y le habló a Efrón. Y la gente del lugar escuchó diciéndole, si tan solo me escucharas, ya te entregué el valor del campo. Tómalo y sepultaré allí a mi finada. Efrón le contestó a Abraham diciéndole, Señor mío, óyeme, el terreno vale 400 shekel de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues a tu finada, a tu difunta. Abraham escuchó a Efrón. Abraham pesó para Efrón la plata que le dijo en presencia de los hijos de Het, 400 shekel de plata, en moneda fuerte y de uso corriente. Entonces, ¿qué acabamos de leer? Aquí Abraham está insistiendo, déjame pagarte por este terreno, yo no quiero que me lo regales, yo quiero darte lo que corresponde por este terreno. Y aquí entonces
le están diciendo, bueno, vale 400 shekels de plata, pero ¿qué es eso entre tú y yo? Déjalo así. Y Abraham dice, no, 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 déjame y te peso esta plata que me estás pidiendo y yo te la voy a dar porque yo quiero ese terreno. Entonces, qué interesante lo que vamos a seguir leyendo. Dice así, el verso 17. El campo de Efrón, que está en Macpelá, contiguo a Mamre, pasó a ser propiedad, el campo, la cueva que hay en él, con todos los árboles que estaban en el campo, dentro del perímetro de sus límites. Continúa en el verso 18 diciendo, esto fue lo que adquirió Abraham ante los hijos de Het, todos los que se presentaron ante el pórtico de la ciudad, como testigos oculares. Y a continuación Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpelá, contigua a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así el campo y la cueva que hay en él quedaron asegurados para Abraham como posesión de sepultura, adquirido a los hijos de Het. Entonces, muy interesante que aquí está diciendo que este dinero, este valor que él pagó, estos 400 shekels de plata, no eran solamente por la cueva, sino también por el terreno y por los árboles. Y qué curioso que la Torá haga esa aclaratoria de que están también incluidos los árboles de este terreno. ¿Quién estaría comprando un terreno y necesitar esa aclaratoria? ¿Qué pasa si no hubiese esa aclaratoria? ¿Le iban a dar el terreno y se iban a llevar los árboles? Son cosas curiosas y es que nos podemos dar cuenta cómo Abraham proféticamente no solamente estaba comprando este terreno, sino que quería dejar una referencia histórica, una referencia que fuese notoria para el pueblo hitita, porque estaba haciendo una transacción en el día, en los pórticos o en las entradas de esta ciudad, donde estaba haciendo una transacción y había dinero involucrado, habían testigos oculares presenciando esta transacción, y no solamente estaban presentes estos elementos de la cueva y el terreno, sino que también los árboles, y vemos como la Torá, la palabra, hace muchos paralelismos de que nosotros los hombres somos como los árboles. Entonces, qué curioso cómo Abraham estaba comprando los derechos legales de este terreno para esos árboles y para esos hombres que pudiesen también reflejar estos árboles. Cómo él estaba comprando legalmente esos derechos de ese territorio para esa descendencia que iba a venir de él. Y no solamente de estos árboles, sino de los hombres que estaban quizás reflejando esos árboles. Entonces vemos esos detalles curiosos que nos ponen a pensar. Quizás si no hubiesen dado el detalle de los árboles, no hubiese sido tan curioso, pero que te estén diciendo que tú estás comprando un terreno y que te está incluyendo los árboles, eso es algo muy curioso. Entonces, por eso siempre tenemos que estar alertas cuando la Torá nos deja esas referencias, esas marcas, para nosotros curiosear y entender en un nivel un poco más profundo a qué se está refiriendo esto en realidad. ¿Hay alguna otra manera de entender esto que no sea de una manera literal? Y qué lindo entonces cuando podemos entender cómo la Torá nos habla de nosotros como árboles y cómo nosotros entonces queremos estar siempre siendo fructíferos y compartiendo ese fruto con las demás personas. Entonces, que en esa tierra que nos pertenece a nosotros como pueblo de Israel, nosotros podamos compartir de los frutos que nos da el pertenecer a este pueblo con las demás personas que quizás son parte de este pueblo, pero que necesitan un poco de abono, un poco de esos frutos para que ellos se sientan con esa motivación de también crecer y tener frutos. Y también de compartir este fruto con las demás naciones que quizás no tienen estos arbolitos. Entonces, que nosotros podamos ser ese referencial, ese testimonio de vida de árboles pertenecientes a este pueblo de Israel, y como nosotros queremos no solamente dar fruto, sino compartirlo con las demás personas. Entonces, qué lindo como Abraham
termina adquiriendo este terreno, termina sepultando a su esposa y se da entonces cuenta, lo más probable, que ya era un momento oportuno para que su hijo Isaac tuviese una esposa, porque ya había perdido a Sara, su esposa, y se dio cuenta, bueno, si yo no le consigo una esposa a mi hijo, creo que no voy a tener descendencia. Entonces tuvo un encuentro muy lindo con su siervo Eliezer en el capítulo 24. Entonces aquí vemos en el capítulo 24 como en el primer verso la Torá nos dice que Abraham ya estaba avanzado en años y lo más probable es que se haya dado cuenta de que necesitaba el apoyo de su mayordomo, de su siervo Eliezer, para que ayudara a encontrar una esposa para su hijo Isaac. Entonces Abraham llama a Eliezer y le dice, Eliezer, coloca tu mano en mi muslo y yo quiero que de esta manera te comprometas a cumplirme esta promesa. Yo quiero que busques una esposa para mi hijo Isaac, pero lo importante es que yo no quiero que sea una mujer de Canaán, no quiero que sea una mujer de esta tierra donde estamos habitando, sino que quiero que sea una mujer de la tierra de donde yo vine y de donde es mi familia. Entonces, vemos aquí un momento muy importante, una responsabilidad muy importante que Abraham ha vertido en Eliezer. Porque, ¿qué hubiese pasado si Eliezer no se quiere comprometer o Eliezer quizás se compromete pero en realidad busca o encuentra a una mujer un poco más cercana en la tierra donde ellos habitaban en vez de hacer un viaje a la tierra de donde había venido Abraham? Y es que nos recordamos que este viaje era de aproximadamente 500 millas. Entonces nos damos cuenta que no era un viaje simplemente de un par de días, sino era un viaje de unas semanas. Y eso era sin descansar. Quizás hubiesen sido lo más probable un par de meses descansando y teniendo que dormir y hacer que los animalitos descansaran. Porque Eliezer no fue solo. Él tomó a 10 camellos y los cargó con bastantes posesiones como para poder compartir con esta familia de la futura esposa que él quería encontrar para Isaac. Entonces empezó ese trayecto y vemos qué lindo cómo Eliezer ha confiado en el Señor para transitar estas 500 millas aproximadamente para llevar a cabo esta misión. Y es una misión muy importante, es una misión muy relevante, porque si él hubiese encontrado quizás la mujer incorrecta, o no hubiese hecho caso, o se hubiese cansado en la mitad del camino y se hubiese devuelto, quizás toda la historia hubiese sido completamente distinta. Entonces vemos cómo es de importante el cumplir con nuestras responsabilidades, cumplir con nuestras promesas. Entonces vemos como Eliezer levanta una plegaria y le dice al Creador, por favor, Padre, ayúdame a encontrar a esta mujer que va a casarse con la hija de mi amo. Que tú me ayudes ahora que estoy llegando a este pozo de agua, cuando las mujeres van a sacar agua con sus cántaros, que tú me ayudes dando una señal y que a la mujer que yo le pida que me dé agua para beber, no solamente me dé agua a mí, sino que también le dé a mis camellos. Entonces vemos como al concluir esta oración se acerca Rivka, Rebeca, y vemos algo bien particular acá. En el verso 15 del capítulo 24 dice, y resulta que antes de que acabase de hablar, Rivka, Rebeca, salió con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nahor, hermano de Abraham. O sea, era familiar de Abraham. La chica era muy hermosa, virgen, y no había conocido hombre alguno. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió nuevamente.
El sirviente, o sea, Eliezer, corrió a su encuentro y dijo: por favor, dame de tomar un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: toma, mi amo. Y rápidamente bajó el cántaro con su mano y le dio de tomar. Y cuando terminó de darle de tomar, ella agregó: también sacaré agua para tus camellos hasta que terminen de tomar. Y esto me pareció increíble, porque no solamente el Señor había guiado a Eliezer a la tierra de Abraham sin tener mapa y GPS, sino que Eliezer había llegado a encontrarse a una familiar de Abraham, que esa era la instrucción. La esposa de Isaac tenía que ser una pariente de Abraham, tenía que ser parte de su familia. Y vemos algo aquí curioso, que ella justamente se ofreció por iniciativa propia de darle de beber a los camellos. Es decir, estaba cumpliéndose con esa petición que había hecho Eliezer a nuestro Creador de que Él le diese esta señal. Pero me llamó mucho la atención que aquí el verso 19 dice: sacaré agua para tus camellos hasta que terminen de tomar. Entonces me dio mucha curiosidad porque un camello puede tomar entre 20 y 40 galones en solo 10 minutos. Y asumamos que estos camellos no estaban tan cansados y que no estaban tan sedientos. Vamos a asumir que simplemente van a beber 20 galones en vez de 40. Estos 10 camellos aproximadamente estarían bebiendo unos 200 galones. Y esos 200 galones son más o menos unos 800 litros, un poco más. Entonces, ¿ustedes se imaginan ofrecerse a darle de beber a estos camellos hasta que terminasen de beber? Porque no fue que ella se ofreció a darles una refrescada con un sorbo de agua, sino que dijo que les iba a dar hasta que terminasen de beber. ¿Saben qué es esa actitud servicial de ofrecerse, de sacar agua de un pozo con un cántaro y de tener que servir a 10 camellos que cada uno bebe un mínimo de 20 galones en los primeros 10 minutos? Y digo un mínimo porque vamos a asumir que estaban bien cansaditos estos camellos después de ese viaje. ¿Ustedes pueden imaginarse lo especial que era Rivka, que era Rebeca, para haberse ofrecido? Y no creo que era quizás ignorancia de que no sabía cuánta sed pudiese tener un camello o quizás cuánta agua pudiesen beber. Pienso que era parte de la cultura general en ese momento, puesto que los camellos eran un medio de transporte muy popular. Entonces, ¿se imaginan esa actitud de no solamente decir: sabes que te voy a dar de tomar, pero también le voy a dar a tus camellos hasta que terminen de beber? ¡Wow! Y qué lindo cómo este encuentro fue tan especial entre Rebeca y Eliezer, y que nosotros entonces podamos encontrar nuestra pareja de esta manera, encontrar nuestras amistades de esta manera, encontrar nuestras relaciones laborales de esta manera. Cuando el Señor nos muestre lo especial que son las personas, de que no simplemente nos dejemos llevar por su apariencia, por la vanidad, por cómo se ven, sino que de verdad podamos admirar lo que hay dentro de ellos, de que podamos darle una oportunidad a las personas de que nos demuestren qué es lo que han aprendido, cuáles son sus valores. Y qué lindo cómo esa prueba que había colocado Eliezer, esta joven la pudo pasar con una calificación de excelencia, porque demostró esa virtud que tendría que tener la mujer del hijo de Abraham, a quien Dios había seleccionado para que pudiese ser de bendición para todas las familias de la tierra.
Entonces, que pueda ser simplemente una bonita manera de recordarnos cómo nosotros también tenemos que buscar a esas personas que queremos cerca de nosotros, que tienen que ser así de especiales, pero también nosotros tenemos que obviamente corresponder a esas personas de esta misma manera, que nosotros también tenemos que darles ese respeto, valor, ese cariño que cada persona se merece, porque nos recordamos de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso a los prójimos que vamos a tener cerca de nosotros, que nosotros podamos seleccionarlos y corresponderles de una manera especial. Entonces, ¿qué sucedió? Eliezer se quedó perplejo, obviamente, y dijo, ya va, llévame a donde está tu familia, tengo que hablar con tu familia porque resulta que yo vengo de parte de tu pariente y él me dijo que tenía que encontrar a la mujer que iba a casarse con su hijo y yo le dije al Señor que esta mujer tenía que cumplir con esta expectativa y se ha cumplido. Entonces Eliezer le compartió eso a la familia de Rivka, de Rebeca, y ellos dijeron, bueno, está bien, no podemos interponernos en los designios del Creador. Y dijeron que sí. Entonces Eliezer les dio muchos regalos que había traído consigo en esos camellos. Y al día siguiente la familia le dijo a Eliezer, ¿sabes qué? ¿Por qué no te enviamos a nuestra hija en un par de días? Y él dijo, no, no, no. Aquí yo vengo por una misión. Y yo no me devuelvo sin esa mujer. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a preguntarle a ella. Y ellos le preguntaron, mira, ¿tú te quieres ir con este hombre? Y ella dijo, sí, yo me quiero ir con este hombre. Entonces, qué lindo que no fue que la familia simplemente y arbitrariamente tomó esa decisión por ella, sino que también le dieron la oportunidad de que ella tuviese una manera para decidir, una oportunidad para decidir. Y ella efectivamente dijo que quería ir con Eliezer. Entonces se devolvió con Eliezer y cuando finalmente llegaron de ese viaje tan largo, ellos ven que Isaac se está apresurando a encontrarlos a ellos, que los había visto a la distancia, y ella le dijo a Eliezer, mira, ¿quién es ese que se está acercando a nosotros? Y él dijo, es mi amo. Entonces, en ese momento, Rebeca conoció a Isaac, Isaac se casó con ella y la Torá nos dice que se casó y la amó. Y qué lindo cuando nos ponemos a examinar estos detalles, cuando buscamos un espacio para ver estos detallitos tan chiquitos, porque hay veces que pensamos que simplemente nos casamos cuando amamos, pero aquí el orden no fue de esta manera. Aquí dice la Torá que se casó y la amó, es decir, que ellos iniciaron este pacto con el Creador, esta relación juntos, y que el amor vino a raíz de ese compromiso de cada uno. Porque hay veces que pensamos que nos vamos a casar con la persona con la que vamos a sentir unos sentimientos por siempre, por toda la vida. Y a veces nos damos cuenta que la pasión va disminuyendo con el tiempo. Claro, es nuestra labor mantener esa pasión viva, esa llama viva. Pero hay veces que cuando eso no ocurre, entonces decimos, bueno, como ya ese amor no existe, entonces pues no me voy a casar. O si ya estaba casada esa persona, dice, bueno, me voy a divorciar, me voy a separar. Y aquí la Torá nos dice que primero se casó y la amó. Entonces aquí nos demuestra que el amor es un trabajo del día a día, que es una cosa que no fluye simplemente de la nada y que se mantiene viva por sí misma, sino que hay que trabajar en el amor. Es una labor de mantener esa pasión viva. Y no es fácil. Necesita de trabajo, de tiempo, de dedicación. Y muchos de nosotros necesitamos de mantener esa pasión en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones.
Entonces, qué lindo cuando nos ponemos a elegir estos versos para examinarlos con una lupa de cerca, porque nos dejan saber muchas cosas lindas que influyen en nuestro día a día, así como ocurrió hace más de 3500 años, cuando estaba Isaac amando a su esposa. Entonces, finalmente, este capítulo concluye de esa manera, con ese encuentro, con ese momento en el que ellos se casan y comienzan su amor. Y en el capítulo 25 se habla de cómo el Señor fue fiel y bendijo al otro hijo de Abraham, a Ismael, con 12 príncipes, como había sido profetizado. Y también vemos cómo Abraham, aunque ya estaba mayor, tuvo a otros 6 hijos, aparte de Isaac e Ismael. Entonces vemos cómo el Creador tiene un propósito perfecto, un plan perfecto para nosotros, pero hay que ser obedientes para poder ver los resultados de ese plan, porque necesitamos de esa bendición, de esa sabiduría, para poder entender el plan del Señor, para que cuando veamos esas piezas moverse, no pensemos que son mera casualidad, sino que son parte de un designio y un plan perfecto del Creador. Entonces, de esta manera, concluye la vida de nuestro patriarca Abraham, y él, a los 175 años de edad, fallece y es enterrado junto a su esposa Sará en Hebrón, en esa cueva de Macpelá que él había comprado. Y sus hijos, Ismael e Isaac, lo enterraron. Entonces, qué lindo cómo nuestro patriarca Abraham tuvo una vida de fidelidad, de fe, donde también supo delegar esta misión tan importante en este siervo Eliezer, supo confiar en nuestro Creador. Isaac pudo aprender de su padre, pudo amar a esta mujer, pudo amar a nuestro Creador, pudo enseñarle a sus hijos de nuestro Creador y cómo nosotros estamos llamados a aprender de Abraham, aprender de su vida, aprender de su fidelidad y de cuánto amó al Señor, de que no importa la edad, de que no importa de dónde vengamos, de que no importa nuestras tradiciones, nuestra cultura. Hay veces hay que hacer un viaje largo, pero ese viaje va a darnos unos frutos que no vamos a poder disfrutar en ningún otro lugar. Y esos frutos vienen a caer cerca del árbol de vida, y ese árbol de vida es la palabra del Señor. Entonces, que cada uno pueda estar en este viaje en el que todos estamos y que nos podamos acercar a esos frutos de la palabra del Señor. Que tengan un día bendecido. Shalom.